su casa, disfrútelo, ¿sí? Así que bueno, estamos agradecidos al Señor por este tiempo. Gracias a los hermanos que estuvieron compartiendo la palabra, también los fines de semana anteriores. Me hizo bien escuchar las predicaciones de mi hermano Enrique y también mi hermano Josué. Es muy buen tiempo con la palabra, ha sido bueno. Y vamos a continuar ahí en Hebreos 11. Si usted no ha venido o hace tiempo que no viene o no sabe cómo estamos estudiando acá, nosotros tomamos la Biblia, tomamos un libro y lo vamos desarrollando versículo a versículo, ¿sí? Y vamos yendo por párrafos. Entonces, cualquier parte que aparezca ahí, usted se puede ir tranquilo que nadie nos vino a decir, viene a decir esto por mí o alguien le dijo. No, es el pasaje que toca hoy. Y el pasaje que toca hoy es Hebreos 11, 29 al 34. ¿Sí? Así que vamos a ir a Hebreos 11. Y solo a modo de recuerdo, mire, Hebreos 11 no son partes morales de la Biblia, cuentos o enseñanzas. Ay, qué bonito, qué lindo, qué bueno. Ay, mira, estaría bueno copiarlo. O sí, yo era chico y me contaron. No son ejemplos moralistas. Son verdades de la Biblia, recordatorios de personas del Antiguo Testamento que vivieron por la fe, que avanzaron por la fe. Son ejemplos de buenos testimonios. Son testigos de personas que fueron hijos de Dios y obraron por la fe. ¿Sí? Y los va a nombrar. Y si usted mira, él nombra y no se pone a explicar. ¿Por qué no explica? Porque el auditorio al que escribe son judíos, son creyentes, tienen el Antiguo Testamento, lo recuerdan, cada día lo recuerdan, lo tienen ahí en las entradas de la puerta, estiran las manos, algunos de ellos tienen las filacterias y ahí están los versículos colgando, se acercan a la entrada y en el dintel de la puerta, en los costados, en la columna tienen las cajitas colgando algunos de ellos ahí en su cabeza y están recordando continuamente los pasajes del Antiguo Testamento. Entonces no hace falta que les explique. Solo les recuerda verdades que ellos ya saben mirando el Antiguo Testamento. Y algo que ellos recordaban semana a semana y lo que estaban en la sinagoga estudiando o escuchando, sabían de la palabra de Dios. Y se abrían los rollos y ellos escuchaban estas verdades una y otra vez. ¿Y por qué? Porque Dios había dicho a su pueblo, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las repetirás al acostarte, al levantarte. Y ellos lo hicieron así. Y tienen estas verdades continuamente en su mente. Y las repiten y las memorizan. Pero estas verdades están para transformar la vida de la gente. Quiero decirte, hermana, hermano querido, visita, una verdad bíblica es para ser transformado, no para tener más conocimiento. La Biblia es un libro de transformación. Pero ¿qué pasa si tu vida se va pareciendo más a las personas que no tienen a Cristo? Más a las personas sin Cristo. Si hay un deseo continuo de parecerte a ellos, tienes que examinar tu corazón. Porque hay evidencias de la fe que muestran a un hijo de Dios. Y acá vamos a ver hoy la obra de la fe victoriosa, la victoria de la fe en medio de la adversidad. Y sabes, cuando vemos estos versículos, recuerda, no son ejemplos motivacionales. Bueno, si estás pasando un momento difícil, escucha este versículo. No está así escrita la palabra. Para un día que estés deprimido, no está así escrita la palabra. Está escrita de manera distinta. En el capítulo 11 va a recordar qué es la fe. La fe es la seguridad en que Dios va a obrar. Es cuando una persona dice, yo creo que Dios va a obrar aunque no vea el resultado hoy. Es la certeza de lo que se espera. Espero que Dios obre aunque no sepa. Aunque no me traiga buena suerte, no haya un cambio visible o no lo vea durante años.
La fe es ese paso que el hombre da en creerle a Dios, decir, yo confío plenamente en lo que Dios dijo, no importando las circunstancias. La fe no obra por lo que se ve. La fe nunca obra por lo que se ve. La fe es la confianza segura en las promesas que Dios ya dijo. Entonces, a modo de resumen, el hermano Josué ya habló, veíamos acerca de Moisés. En algunos dice, por la fe Noé, por la fe tal persona, pero en Moisés 5 veces dice por la fe. Mire, repasemos. Capítulo 11, versículo 23. Por la fe Moisés cuando nació. Ahí hay un paréntesis, ¿ah? Bueno, mi amor, no me rete, ¿no? No, pero a veces yo me quedo en los paréntesis y se me alarga la predicación, ¿no? Pero ahí habla, por la fe Moisés, y dice ahí, cuando nació. ¿Cuál fe? Si nació, ¿de quién está hablando? ¿De la fe de quién? De sus padres. Papá, súper importante, recuerda, no son lecciones moralistas, no son lecciones motivacionales. Oh, yo crié a mi hijo bien. No. Recuerda, papá, así como la fe de los padres de Moisés marcó la vida y el corazón de ese hombre que vivió en Egipto, que fue criado por los egipcios, así la fe tuya como padre va a afectar la vida de tus hijos. Tu fe es importante, es trascendental, con dolor, con dificultad, diciendo, hijos, está siendo difícil esta semana, pero vamos a dar un paso de fe. En las complicaciones, en la adversidad. Ay, Señor, ¿qué está pasando? Necesitas dar ese paso de fe. Es confío en mi Señor, confío en lo que Él va a hacer, aunque no lo vieses. Si tú haces un resumen de la vida de Moisés, es 40, 40 y 40. 40 años en Egipto, 40 en el desierto. Pero 40 años en Egipto, 40 en el desierto, criando ahí las ovejas de Jetro, su suegro. Y 40 años guiando al pueblo. Y como vimos la vez anterior, muchos de ellos no recibieron la promesa. Lo miraron, lo saludaron, lo vieron de lejos y no lo recibieron. ¿Y qué los sostuvo? Lo que sostuvo a Moisés. Dice ahí, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua. Versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. ¿Qué sostuvo Moisés? Se sostuvo como viendo al invisible. No entró en la tierra prometida. ¿Qué lo sostuvo? La fe no es la motivación. Vamos ahí, dale con todo, fuerza, ánimo. Y a veces nosotros tenemos esta frase tal vez desdichada. Alguien está deprimido. Bueno, la vida es linda, sigue para arriba. Y no puede. ¿Qué puede sostener una persona? Solamente la fe en Dios. Dios me va a sostener. Porque es lo que te sostuvo hasta ahora, hermano. Aunque no lo veas. Y esa fe se va a hacer manifiesta y va a obrar en victorias. Y Él la va a resaltar. Mire, otro paréntesis. En los relatos bíblicos, muchas veces, sobre todo los relatos hebreos, y para los que estudian ahí se rompen la cabeza, a ver, mira, estoy leyendo este pasaje, la cronología, muchas veces los relatos hebreos, los relatos del Antiguo Testamento no son cronológicos. No quiere marcar una cronología. Ay, mira, aquí hay un detalle, se equivocó, porque dijo esto que pasó y esto había pasado años antes. No es la forma hebrea de relatar. En muchos de los pasajes no son cronologías. Son recuerdos de la fe, destellos de la fe, enseñanzas para aplicar. Hay un interés, no sé si cabe el término, desmedido en mostrar el ejemplo de la fe, la vida de la persona, en mirar el Antiguo Testamento. ¿Y qué está mirando?
el Dios que lo sostuvo. Jonás, el pez, no es el pez, hermano, es el Dios de Jonás. ¿Entiende? Entonces, se sostuvo, el ejemplo es Moisés en el aire sostenido. No, es el Dios que sostiene la fe de Moisés. Se sostuvo como viendo al invisible. Y quiero decirte, hermana, hermano querido, que ese Dios que sostiene el universo, sostiene tu vida. Sostente por la fe. Agárrate de la fe, hermano. Sostente por la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Poca palabra, poca fe. Pocos versículos en la mente, poca fe. Y cuando vienen los dardos de fuego del maligno, ¿qué hago? Tomo el escudo de la fe. Pero el escudo no sé ni dónde está. Creo que lo dejé en la casa, creo que en algún lado ahí. Mi esposa, como ordena todo, seguramente lo dejó bien guardadito. Eso no es la fe, querido hermano. Sostente por la fe. Toma el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Es súper importante estas verdades bíblicas. Toma el escudo de la fe. Sostente por la fe. Y dice el pasaje ahí, versículo 29. Por la fe pasaron en el mar Rojo como en tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron los muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Por la fe, por la fe, por la fe. Hoy vamos a ver algunos resultados cuando la fe obra y nos permite ver la victoria. Así que prepárese, hermano, vamos a seguir este recorrido de la fe. Y recuerde, no es un relato cronológico. Cuando usted después vea, nombra a una persona después de otra. Él está mostrando cómo obra la fe. Quiero preguntarle algo. ¿Se nota su fe? Su fe está obrando. ¿Se ve su fe a través de sus obras, de su diario vivir, de sus pasos de confianza? ¿Se nota su fe? ¿Cómo está su fe hoy? Vamos a examinarnos y vamos a mirar estos pasajes. Señor, gracias por dejarnos estos ejemplos para hacer cambios en nuestra vida. Señor, obre en nosotros hoy y le pedimos que su palabra transforme nuestras vidas. Obre en mi vida, Señor, que usted crezca y yo disminuya. En su nombre oramos. Amén. Cuando leí este pasaje me empecé a ahogar en un momento, porque nombra tantas personas que digo, ¿cómo hago para tomar este pasaje? Y me fue difícil pensar este ejemplo que voy a dar no es de la Biblia, no me apedreen, por favor, porque ese tiempo me faltaría. Y me puse a pensar en una película que vi hace mucho tiempo y después la volví a ver. Es una película de Mario Puzo, del libro de Mario Puzo, El Padrino. Y ahí está don Vito Corleone hablando con su hijo Mike. Y ya es el final de la película. Y los que ya la vieron, spoiler, alerta spoiler, muere el padrino. Les maté la película. Y empiezan a hablar y la conversación va para acá, va para allá, y en un momento él dice, nos faltó tiempo. Y como que le falta y parece que le quiere extender y va a terminar. Y la película es larga, el libro es larguísimo.
Y cuando leía ese libro, yo pensaba, falta tiempo, y les falta un tiempo. Y más o menos, esa es la sensación que deja el escritor. Faltaría mucho tiempo. ¿Cómo haría para contar todo? Entonces, él toma algunos ejemplos. Y va a continuar ahí en el versículo 29 diciendo, por la fe pasaron el Mar Rojo como en tierra seca. Por la fe. Una cosa que quería remarcar, hermano, hay mucha gente que estudia estos pasajes y sobre todo los milagros. Y tú puedes gastar mucho tiempo, invertir mucho tiempo o perder mucho tiempo y perderlo realmente en todas estas personas que empiezan a tratar de explicar los milagros. Los milagros no fueron milagros, porque acá mira, el versículo dice tal palabra y esa palabra no significa lo que la palabra dice, y tenga cuidado porque ahí no era que se repartieron los panes, la gente comenzó a compartir lo que tenía y eso es lo que quiere decir. No, o sea, puede escucharlo, pero va a perder su tiempo. Acá la palabra de Dios nos dice qué es lo que sucedió. Y recuerden, no hay tantos detalles de cómo sucedió, solamente lo dice. Y va a decirnos que por la fe, claramente, por la fe, cruzaron el Mar Rojo, pasaron. La victoria de la fe va a mostrar que permite atravesar las dificultades. Cuando nosotros vamos al relato de Éxodo, si usted ha estado haciendo su lectura, ya estamos en Deuteronomio, pero si mira para atrás el libro de Éxodo, yo tengo varias cositas marcadas acá. Después de que Dios le dijo a Moisés que lo iba a usar para sacar al pueblo de Israel, y le dice que él va a usar 10 plagas, 10 formas, 10 maneras. ¿Para qué eran las plagas? ¿O qué son las plagas? ¿O qué son esos milagros? Son los juicios. ¿Contra quién? Contra los dioses de Egipto. Dios va a mostrar que el único Dios verdadero es Él. Y lo va a repetir varias veces. Juicios contra los dioses de Egipto. Y yo le voy a mostrar a Faraón, que se hace Dios, que se cree Dios, que yo soy el único Dios verdadero. Y eso es lo que Dios va a mostrar, manifestar su gloria, su omnipotencia. Soy el Dios todopoderoso. Soy el que existo en mí mismo. Y va a mostrar eso y lo va a llevar a Moisés. Lo va a sacar con brazo fuerte, mano extendida. Lo va a sacar de ahí, después de celebrar la Pascua. Y van a comenzar a caminar. La columna de fuego va a ir de noche, la nube de día, mostrando que Dios es poderoso para sostener a su pueblo. Pero llega ese momento en el que ellos se enfrentan el Mar Rojo. No se puede pasar. Miran atrás, están los egipcios. Mar Rojo, egipcio. ¿A dónde huir? No hay escapatoria. Era imposible. Era imposible. De vuelta, para las personas que les gusta ahí decir, ¿será que fue así? Busque en los registros arqueológicos lo que está enterrado o lo que se ha encontrado con imágenes satelitales. Es impresionante a veces ver esas fotitos ahí de las ruedas ahí en el fondo del Mar Rojo. Y gente va a decir, no, mira, lo que pasa es que en ese tiempo bajaba el agua y se metieron los egipcios y se le empantanó la rueda y se quedaron. La Biblia no lo dice así. La Biblia dice que Dios obró en un milagro. Y Dios obró juicio contra los dioses de Egipto. Y Dios lo va a hacer. Y dice la palabra de Dios, cuando tú lees ahí en el capítulo 14, Dios obrando con mano fuerte. Dice capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, yo tengo una marquita aquí, y dice, la fe de Moisés. No temáis. Dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes
y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Entiende lo que está pasando? Dios podía haberle dicho, o Moisés podía haberle dicho: mira, acuérdense, ¿cuántos milagros hizo el Señor? 10. No, no hace eso. Pero hace poquito, la noche anterior, miren lo que pasó. Cómo Dios nos libró y los egipcios nos dejaron venir. ¿Se acuerdan cuando cayó el granizo? ¿Y se acuerdan cómo fue cuando pasó el ángel? No dice nada de eso. Él le dice: estén atentos, no teman, estén firmes, vean la salvación de Dios. La fe no es obrar siempre. La fe es confiar y obrar. Yo confío y doy el paso. Ellos están frente al mar y Dios le dice: ¿por qué claman? ¿Qué pasa que están todos gritando? ¡Crucen! Ahora, era difícil, porque yo veía en el mar los egipcios, el mar los egipcios. ¿Qué hago? Era difícil, no era fácil. Era dar un paso de fe. Cuando ellos llegan al Jordán va a ser distinto. Ellos tenían que meter el pie y se iba a abrir. Iba a ser distinto. Pero Dios obra en milagro. Y la fe de Moisés, ¿viste que dice la Biblia ahí, el pasaje que enseñó el hermano Josué? Que no temió la ira del rey. Viene, ¡ay, escapemos! Vienen los egipcios, nos van a matar. No temió. Acá está el paso de fe. ¿Estaba el faraón? Sí. ¿Era real? Por supuesto. No era un estado de salud mental. No era que ellos tenían un problema de salud mental y les faltaba confiar. No, era real. Había un apremio real. Y en esa situación súper difícil, no temió la ira del rey, sino que confió y dice: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy. Eso es fe. Dios va a obrar. Hermano, ¿y si le tocaba que mataran a algunos de ellos? Dios iba a obrar. Y si no se abría el mar, Dios iba a obrar. Él confió, pero no fue ciego. Confió en el Señor de las promesas. ¿Sabe? A veces a nosotros parece que nos hiciera falta mirar para atrás. Pero a mí me llama la atención de vuelta y uno le dice: mira cómo Dios nos libró. Recuerden el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, no les hace un recordatorio. No les dice: hace poquito pasaron las 10 plagas. Él les dice: estén firmes y confíen. Y yo quiero repetirles esas mismas palabras, hermano. Seguramente usted ha vivido muchos momentos de fe y recuerda cuando Dios obró, cuando Dios hizo. Solamente el mirar a Dios, hermano, va a sostener su fe hoy. Mire los ejemplos. Recuerdo, vea, yo sé que Dios obra, eso tiene que traer tranquilidad a su mente. Dios obra, Dios está obrando, Dios va a obrar. Dé el paso de fe. Camine con el Señor. El paso de fe no es Dios abre el mar. Confío en el Señor. Él va a obrar. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sepa. Él va a obrar. Y Dios lo hizo. Y ahí puedes ver cómo Dios obra en las vidas. Y dice ahí el versículo 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha o a la izquierda. Fue fácil para ellos.
porque Dios hizo el milagro. ¿Y qué? Piense un poquito. Se abre el mar y usted atraviesa y va por en medio, ¿ve? Muro de agua, muro de agua. ¿Y si se cae esta cuestión? Y si los ingenieros no hicieron un buen trabajo, entonces el estudio de suelo está mal, entonces no va a sostener y los pilares están mal puestos y se cae. No, hermano, a veces tenemos esa idea, bueno, Dios va a obrar, entonces es más fácil. Si Dios hace un milagro, más fácil es. ¿Usted cree que cuando el apóstol Pedro baja de la barca era más fácil meter el pie al agua total? Dios lo iba a sostener. No era fácil. Dar pasos de fe no es fácil, hermano. Y acá, ¿qué era el obrar de la fe? ¿Qué tenían que hacer los judíos acá? ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? ¿Qué era obrar por la fe? Estaba un muro y el camino. ¿Qué tenían que hacer ellos? Caminar. Caminar. Y alguno por ahí habrá dicho, hoy está muy seco para caminar por ahí. Y a veces, en el obrar del Señor, nosotros nos perdemos. El relato es claro, estaba el muro, ellos cruzan. ¿Qué tenían que hacer ellos? Mirar a Dios. Y Él les dice, confíen, no teman, estén firmes, vean la salvación de Jehová, mira al Señor. Hermano, hay tantas cosas difíciles en la vida. Y te va a pasar en alguna enfermedad difícil, en alguna muerte, en alguna pérdida. No va a ser fácil, hermano. Capaz nunca lo vas a entender o no has entendido todo lo que ya ha pasado. Camina por la fe, hermano. Y recuerda, no son palabras motivacionales, son verdad de Dios. La única alternativa para el Hijo de Dios es avanzar por la fe, es dar esos pasos. El Dios que sostuvo a Moisés es el Dios que te puede sostener. Y no importa si la tierra está seca, hay que dar pasos de obediencia. ¿Por qué claman a mí? Me llamó la atención eso. Di al pueblo que marchen, avancen por la fe. Y quiero decirle, hermano, no hay nada para atrás que tú puedas desear que pudiera darte seguridad. Antes de conocer a Cristo, o antes tenía este trabajo, tenía una seguridad. Nada para atrás te da seguridad. Nada. Mire, el COVID creo que algunas cosas nos enseñó. Hay muchas cosas en la vida que no son seguras. Que si es una enfermedad creada, si nos implantaron en el chip y ahora nos van a detectar o no donde estemos. No hay nada seguro en este mundo. Los terremotos, somos un país sísmico. Los incendios nos dicen que no tenemos nada seguro. Lo único seguro que tenemos es nuestra fe en el Señor. Tú tienes que decidir dar los pasos. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y ahí la palabra no es intentaron. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer lo mismo. Y uno se imagina, vamos, todos los egipcios, vamos. Ellos querían destruir al pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? La palabra ahí más acertada es tentaron. Ellos intentaron, a ver si es que. ¿Sabe qué es lo que hicieron ellos? Lo que hizo el pueblo de Israel. Cuando tentó a Dios, probó si es que Dios era capaz. Ellos tentaron, a ver si es que Dios. A veces me llama la atención, los egipcios fueron capaz, sin fe, incrédulos, confiaban en sus dioses, probaron. Y les salió mal. Porque era un juicio contra ellos y contra su incredulidad. Hermana, hermano, quiero decirte hoy, ¿puedes confiar en el Señor?
¿Estás probando? ¿Será que Dios es capaz de darme un trabajo? ¿Será que Dios me puede sostener estos días aunque no he tenido trabajo? ¿Será que Dios me podría devolver un trabajo que? Y lo vamos probando. No pruebes a Dios. Eso es pecado. ¿Y qué hago? Lo que debes hacer, dar pasos de fe. Y cada uno tiene que decidir dar sus pasos de fe. Cada uno tiene que decidir. Y eso es lo que ellos hicieron. Lo del pueblo de Israel 10 veces tentó a Dios. Y por eso fueron castigados. Y los egipcios fueron ahogados, tragados por el agua, devorados. Hermano, si los egipcios tentando, probando si es que Dios era capaz, le sucedió eso. El pueblo de Israel probó a Dios a ver si es que Dios podía darles pan, a ver si Dios podía abrir agua, a ver si Dios, ¿será que Dios? ¿Dónde está Dios? Eso es tentar al Señor. No lo hagas, hermano. No necesitas probar al Señor. Dios castiga el pecado de incredulidad. Y dice Hebreos, ya lo vimos, no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿De que probaron? No pudieron entrar a causa de su incredulidad. Incredulidad. La incredulidad revela lo que hay en nuestro corazón. Da pasos de fe, hermano. Da pasos de fe, querida hermana. Quería hacer una reflexión. La oportunidad humana de ver la obra de Dios. Siempre vas a estar frente a esa posibilidad de ver el obrar de Dios frente al mar, frente a los egipcios. Siempre vas a tener esa oportunidad cuando tú ves todo cerrado, no hay nada, no puedo hacer nada. De hecho, creo, hermano, que la vida se trata de vivir muchas oportunidades en las que no podemos hacer nada. Solo obrar por la fe. Solo obrar por la fe. Hermano, da pasos de fe. Hombres, pasos de fe. ¿Sabes qué impide dar pasos de fe? El pecado. La incredulidad, esconder pecados. Querido hombre, querido varón, no escondas pecado. Vive una vida de fe. Bueno, vamos a ir al otro versículo. Versículo 30. Me va a faltar tiempo, ya les aviso. La victoria de la fe implica permanecer por la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La victoria de la fe implica permanecer por la fe. Por la fe cayeron los muros, se derrumbaron. ¿Sabe que ahí la idea de se derrumbaron es, se desplomaron, como que fueron tragados? Los arqueólogos, si a usted le gusta la arqueología, investigue de esto. Están los registros de años atrás, de ahí de Jericó. ¿Por qué de Jericó? Porque es una de las ciudades más antiguas. Y en la Biblia es registrada como una de las más antiguas. Era una ciudad que rebelada contra Dios, mostrando de que no importa lo que creyesen, es una ciudad fuerte que se podía sostener por sí misma. Pero esa ciudad fue destruida. Y están los registros de que los muros no cayeron hacia afuera. Porque imagínense, muros altos, ¿cómo iban a hacer los egipcios, los judíos para subirlos si no tenían cordeles? ¿Cómo hacían para entrar? Eso fue absorbido. Usted dice, ¿es posible eso? Bueno, la Ciudad de México, cuando hubo el terremoto, pasó eso porque fue construida sobre agua. Entonces habían edificios que literalmente se desplomaban hacia adentro. Así que si naturalmente puede pasar, Dios podía hacerlo. Pero el tema es que cuando se ven los registros, es que los muros están hacia adentro, como si alguien lo hubiese empujado y aplastado. Entonces esto sucedió. La Biblia solamente lo dice de esa manera, que por la fe cayeron los muros. Fueron absorbidos. Y por la fe se derrumbaron. Los muros es como que se arrodillaron. ¿Y esto de qué habla? ¿Qué es lo que está mostrando acá? El ejemplo de Dios. Dios tiene tanto poder
Y Dios les había dicho, van a ir y van a conquistar esta ciudad. ¿Cómo hacemos, Señor? Si los ejércitos del mundo se preparaban y trataban de destruir, les cortaban el agua y llegaban a una ciudad nueva y trataban de cercarla 40 días, 80 días, 120 días hasta que quedaran sin nada y ahí empezaban a morir. O tiraban flechas, no tenían flechas. Catapultas, no tenían catapultas. ¿Cómo iban a hacer? Dios lo iba a hacer. El Dios que le dijo que iban a conquistar, lo llevó para que conquisten. Estos son los momentos, hermanos, en que la teología se hace visible. ¿Dios es todopoderoso? Sí. Los nombres de Dios, el nombre de Dios significa esto, Dios todopoderoso, Dios altísimo, pero acá se va a hacer, el Dios todopoderoso es poderoso, destruye una ciudad. Es capaz de destruir esta ciudad para que ellos la puedan conquistar. Cuando dice por la fe de quién? ¿A la fe de quién se refiere aquí? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿La fe de quién? ¿De quién? De Josué. Y también del pueblo. Por la fe de ellos. Es la fe de un hombre común, normal, que fue siervo de Moisés, siervo en Egipto, y termina siendo un siervo de Dios. Es increíble la vida de este Josué. Y Dios usa a ese Josué para llevar al pueblo y para conquistar. Hay muchas cosas que Josué hace y no repite los pecados del pueblo de Israel. Y no repite las cosas pasadas. Murmuraron, no murmuró. Enviaron 40, no envió 40. Enviaron 12 espías, no envió 12 espías. Y les dio instrucciones claras de qué ir, qué hacer y de qué manera hacerlo. El hombre de fe obra como Dios dice y confía. Y confía. Dice que por la fe cayeron después de rodearlos. Mire, acompáñeme al libro de Jueces. Jueces capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Lo que la Biblia nos dice, que ellos pudieron entrar y tomarla. Ahora, recuerde, hace un rato dijimos que parece que el obrar de fe cuando hay un milagro, Dios obra, es más fácil. Ahora, piense un poquito cómo fue el momento. Y Dios dice, bueno, hay que ir a la ciudad, hay que ir a la Farfana y hay que dar hoy, mañana lunes una vuelta. Y damos una vuelta. Y volvemos. ¿Y el milagro? No, es que hay que hacerlo otro día. Otro día. Y el jueves y ya el viernes, los niños preguntaban, papá, ¿y por qué estamos haciendo esto? Si cuando uno viaja dicen, ya llegamos, ¿cuánto falta? ¿Cuándo se van a caer, papá? Implicaba feo, ¿no? Y el último día había que cantar la canción. Los israelitas dieron 7 vueltas, dieron 7 vueltas. Y la primera vuelta y no se caen, y la segunda y no se caen. ¿Cuándo se van a caer? Hermano, el obrar de la fe no es mágico. ¡Ping! Yo obro y Dios hace ¡plum! Dios iba a obrar. Ellos no sabían cómo iba a obrar. Dios lo iba a hacer. Y el milagro fue tal que cuando cayeron los muros, ellos pudieron avanzar. Hermano, la victoria de la fe te llega a ver que Dios es poderoso para hacerlo. Son esas cosas que tú y yo no podemos quitar de la vida, no podemos hacerlo. No había ningún milagro, ninguna forma de poder destruir Jericó. Dios lo hizo. Ahora de vuelta, no son palabras motivacionales,
Mira ese Jericó, esa enfermedad que se llama Jericó, ese trabajo que Dios no te da y Dios lo va a destruir. Nada que ver, hermano. No escuche esas predicaciones. Desconéctese de esos videos. No los baje. No los escuche, hermano. Son palabras mentirosas. Son, como dicen los profetas, son mensajes que Dios no ha enviado a su pueblo. No, pero esta persona tiene tal teología y habla. No los escuche, hermano. No los escuche. Solo Dios quería mostrar con esto hoy a nosotros que Él es poderoso, no importa la fortaleza. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Dios los iba a destruir. El pueblo de Dios, unido, tenía que avanzar. El pueblo de Dios unido tenía que ir, dar una vuelta, dar otra vuelta, después 7 vueltas, tocar las trompetas y tenían que hacerlo todo y obrar por la fe. Ahora, ¿qué pasaría si alguno de los líderes, como pasó anteriormente con el pueblo de Israel, dice, no, Dios no habló solamente por Moisés y por Jacob y por Josué? No, pero ¿quién le dijo a Josué? Antes estaba Moisés, Aarón, María, ahora está solo Josué. No, encima todos murieron. ¿Cuántas vueltas? Hagámoslo en 3 vueltas. ¿Para qué le vamos a dar tanta vuelta, hermano? O bueno, vayan ustedes y nosotros. ¿Sabe el lío que hubiese habido? Pero ellos tenían que obrar juntos por la fe. ¿Sabe, hermano? Si hay algo que hubiese impedido ver el obrar de Dios a estas personas, era no haber hecho esto juntos, no haber ido y dar las vueltas, no haber obedecido al Señor. Si hay algo que va a afectar al pueblo de Dios, o quiero decirlo distinto, a nuestra iglesia, es que no estemos unidos viendo el obrar de Dios. Que cuando haya que hacer una obra de Navidad, que cuando haya que preparar algo para los niños, que cuando haya un retiro de líderes, que cuando haya un retiro femenino, estemos divididos. Otra cosa que puede frenar a nuestra iglesia y que nos puede impedir ver el obrar de Dios, la murmuración. Hablar del otro, hablar de este hermano, hablar de esta hermana. Quiero decirle, hermanos, en la Biblia, y para mí, como pastor, es súper fuerte el pecado de la murmuración. Es pecado, no tiene otro nombre. El estar diciendo cosas, el estar hablando de otra, de otro, el estar pelando, el estar diciendo como que te dije y no te dije, el tratar de decir pero no te dije, el comentario por debajo, el hablar cuando la persona no está presente es pecado. La Biblia lo llama así. Se juntaron en sus tiendas y hablaron mal contra Dios. Se ponían adentro de la carpita a hablar pensando que Dios no escucha. Murmurar es hablar pensando que Dios no está escuchando. Hermana, hermano, cuidado con ese pecado. 1 Corintios, capítulo 1, 11, 12, 13. Os ruego, hermanos, que no haya entre vosotros divisiones. Y habla de los hermanos que hablaban mal uno contra el otro. Cuidado, hermana. Cuidado, hermano. Eso es pecado. La murmuración es un pecado. Nos divide. Hermano, nada debe hacer eso. Nunca use un tiempo de discipulado. Nunca use una casa, un tiempo de consejería, una 11 para hablar mal de alguien. No lo haga. Eso es pecado. Ah, pero yo hablé en el McDonald's, no en mi casa. Es pecado igual. No lo haga. ¿Hay una situación para hablar? Háblela. Perdone, pida perdón. De hecho, a veces vamos a presentar reclamos, no a conversar. Hermano, no lo haga, no hable mal. Esposos, queridos hombres, no se le ocurra nunca, no lo haga.
decir en su trabajo, no, es que la bruja, la tóxica me está llamando. No lo haga, no lo haga. Y viste cómo son todas, ¿no? No, no, hermano, no lo haga. Pecado. Es que tú no conoces a mi esposa. Si eres capaz de hablar de ella que no está, no puedo confiar en ti. Tenga cuidado, hermano. Eso es pecado y eso nos divide y va a dividir. Va a seguir dividiendo. Uy. Le dije que iba a faltar tiempo, ¿no? Nos faltó tiempo. Advertencia. ¿Qué puede afectar a nuestra iglesia hoy? Los pecados, como el de 1 Corintios 1, 10, 11 y 12. Cuidado, hermano. El Dios que tenemos es poderoso, es admirable, podemos confiar, aunque no veamos caer los muros. Y le hago una pregunta, si el mar se abrió, pero no se caían los muros, ¿podían confiar en Dios? Sí. La confianza es una decisión. Es lo que pasa con Sadrach, Mesach y Abednego cuando le dicen, los vamos a meter al horno de fuego si no niegan a Dios, si no se arrodillan ante la estatua. Y ellos dicen, no es necesario que nos arrodillemos, ni que discutamos este asunto. Dios puede librarnos, y si no, no nos vamos a arrodillar. Y si morían era que Dios no obraba, que Dios no los podía librar. No, no significa eso. Dios puede obrar, aunque a ti y a mí te parezca que no hace nada. O sea, de hecho, Dios está obrando cuando nos parece que Dios no hace lo que nosotros esperamos. Quiero terminar con el versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La victoria de la fe nos da un ejemplo de obediencia. Por la fe Rahab. ¿Sabe qué? Acá hay palabras un poquito fuertes, pero la Biblia las usa. Dice, por la fe Rahab la ramera. Y usa una palabra en el Antiguo Testamento, prostituta. Y lo dice en el Antiguo Testamento, y lo dice en el Nuevo Testamento, y va a decirlo con esas palabras. Esa es la palabra que usa para hablar de quién era, qué hacía. Podríamos entrar en el debate y decir, pero ¿cómo era ahí en Jericó? ¿Será que era de un dios y prestaban como un servicio a los dioses y se entregaban a los hombres? No lo dice la Biblia. Pero dice que ese era su trabajo, su oficio, a eso se dedicaba. Rahab, la ramera. Y dice que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Ahora, imagínense si nosotros no tuviésemos el Antiguo Testamento, no tuviésemos el libro de Santiago y solamente dice, por la fe Rahab la ramera. ¿Será que una mujer pecadora puede tener fe en Dios? Sí. Porque si un pecador como yo, perdido rumbo al infierno, pudo depositar su fe en Dios, cualquier persona puede, hermano. Cualquier persona. Y acá es una muestra más, una de las tantas más, de que Dios no discrimina a las mujeres, de que no tenemos un libro patriarcal, autoritario, misógino que somete a la mujer. De hecho, entre estos hombres aparece ella. En la genealogía del Señor Jesús aparece ella. Es increíble. Pero llama la atención porque era Rahab la ramera. Tenía el título, eso era. Todos la conocían por eso. Y Dios va a destruir y Josué envía a los espías. Mire, voy a tratar de hacerlo corto. Acompáñenme a Josué, capítulo 6. Perdón.
Josué capítulo 2. Entran los espías a Jericó. Este es otra vez un relato que ve que está hablando antes de que se destruya el muro. Entonces primero habló de que el muro fue destruido y ahora habla de Rahab. No, primero tendría que hablar de Rahab y después del muro. Ese es un ejemplo más de que no está escrito en orden de día, de mes, de año, de tiempo, y no es lo que le interesa. Y no le interesa la cronología, pero no es lo que está marcando. Entonces, otra vez, cuando usted escuche, hay un error en la Biblia porque acá está diciendo, o porque dice 320 años y era 325, no es un error. No es lo que quiere marcar, hermano. Entonces aquí en el capítulo 2 entran los espías y lo recibe esta mujer. Dice, versículo 8, antes de que se durmiesen, ella subió al terrado y dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país. ¿Ve el corazón de Rahab? Lo recibe. Y ella le dice, ellos no le dijeron nada. Sé que Jehová está con ustedes y que Dios le dio esta tierra. Y aún siento temor de Dios. Si no tuviéramos estos versículos sería súper difícil explicarlo. Pero ¿cómo será que creyó? Y nosotros a veces tenemos esas dudas dudosas. Y es más falta de fe que creer en el Señor. La Biblia dice que fue una mujer de fe. Está en este capítulo y obró por la fe. ¿Sabe? Yo no sé cómo catalogar la fe de ella. Si era endeble, si temblaba un poco, si era una fe pequeña. La Biblia habla de la fe de Rahab ramera. Y así dice cómo obra. Y dice el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. No, es mentira que se secaron. Rahab lo dice, escuchamos. Lo que están debatiendo y lo que van a debatir en años, que si se secó o no, si era un viento o no, lo escuchamos nosotros. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a 2 reyes de los amorreos. Y habla de Sehón y de Og, oyendo que ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Qué es eso? Jehová es Dios arriba y acá abajo. ¿No es fe? ¿Y dónde estaban los libros que leyó? No, ¿sabe qué? Se puso a leer a tal. Perdón, hermano. Lea la Biblia. Escuche lo que Dios dice antes de escuchar a cualquier persona. Y ella escuchó lo que se decía de Dios. Dios es Dios arriba en los cielos y acá abajo también. Una mujer que obra por fe. Solo quiero terminar con esta parte. Mira lo que dice. Os ruego ahora que me juréis por Jehová. ¿Cómo vamos a jurar por Dios si yo no creo en Dios? Hagamos una promesa de algo que yo no creo. Está hablando por fe. Júrenme, prométame. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia por vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre. Versículo 14, ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáramos este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ellos también obran por la fe. No vamos a hacerte daño. Cuando Dios nos entregue la tierra, todo era fe. Pero ahí tienes una mujer ramera, en medio de inconversos, de gente no creyente,
que decide creer en Dios. No, es que ¿sabes qué? Dios le puso la fe. No dice eso la Biblia, hermano. No ponga en la Biblia lo que la Biblia no dice. Creyó. Habló de Dios. Y le dice, tengan misericordia. ¿Sabes en qué confiaba esta mujer? Que Dios era un Dios misericordioso. Eso es, así como hice yo, para que ustedes no lo maten. Dios tenga misericordia de mí, para que yo no muera ni mi familia. Hermano, ¿por qué nos cuesta tanto? Dios iba a juzgar a este pueblo, sí. ¿Los iba a juzgar por su pecado? Sí. ¿Pero iba a obrar en misericordia? Sí. Eso es lo que está exaltando ahí. Y ella dice, Dios obra en misericordia. Hermano, Dios obra en misericordia. Yo no sé cómo es tu fe. O a veces te miras. Yo me imagino Rahab frente al psicólogo. No, es que yo tenía una vida y decían de mí. Y me miraba al espejo. Y la gente lo que opinaba de mí, no, ni te digo lo que decía Twitter ahí acerca de mi pasado. Y los programas de farándula la citaban, Rahab la que era. Qué mujer de fe, ¿no? ¿Sabe que se necesita? Obrar por la fe. Eso se necesita, nada más. Hermano, obre por la fe. Confíe en el Dios de misericordia, pero está difícil. Mira la situación de Rahab, la vida de Rahab, el pasado de Rahab, lo que vivía, las cosas que iban a pasar. Dios iba a destruir. ¿Dios tuvo misericordia o no? Sí. Bueno, eso significa que tengo que terminar. Gracias, Dino. Voy a terminar. Hermana, voy a terminar ya. Ya está. Queridos hermanos, no seamos más jueces que Dios. Dios obró en misericordia. Acostumbrémonos a obrar como esta mujer. Puso la fe y obró. Y Santiago, esto lo estudiaron los hombres, los jóvenes mayores acá en la iglesia. Santiago dice, vosotros veis cómo fue justificada Rahab. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque uno dice, ¿cómo saber si Rahab fue justificada? Si era ramera. Por sus obras. La obra muestra la fe. Hermano, me llama la atención algo, con esto quiero terminar. Rahab piensa distinto, pone su fe en Dios, obra distinto, se va con el pueblo de Israel, cambia su forma de ser, cambia su vida. Cambia todo en Rahab por la fe. Su fe se nota en su obrar y en sus cambios. Y hoy día hay un montón de hijos de Dios que se reciben a Cristo, dicen que son hijos de Dios, leen la Biblia y se parecen al mundo. ¿Y qué hacen? Se ponen un tatuaje como el mundo y usan una ropa como la gente del mundo. Y gritan como lo del mundo, y dicen garabatos como lo del mundo, y cuentan chistes verdes, sucios, feos como lo del mundo. Y se ponen un piercing, un tatuaje, un pelo verde, rojo, amarillo, azul, rosado, no importa. Ahora tal vez ninguna de esas cosas se parece al mundo, ¿no? Pero algo nos pasa que vamos haciendo cosas como el que no tiene a Cristo. ¿Qué nos pasa, hermano? ¿Qué nos pasa? Rahab deja de ser como los que no tienen a Cristo en el corazón. Y comienza a ser una mujer que obra por la fe. ¿Y nosotros? Y nosotros nos queremos parecer más al mundo. Y luchar más por las cosas terrenales, y más por el auto nuevo, y más por cambiar el celular, y más por la foto en el Instagram, en el Facebook, y contar más y hablar más. ¿Qué nos pasa, hermanos?
que queremos ser distintos, mostrarnos distintos, pero ese distinto es parecido al mundo. Y hermano, yo nombré ahí los tatuajes y los aros y los piercing. Quiero decirte algo, la primera vez que vi un tatuaje a color, de haber tenido 7 años, se lo vi a mi mamá. Entonces no estoy hablando mal contra el tatuaje o contra mi mamá. ¿Se entiende? Pero lo que sí estoy diciendo, ¿por qué nos tratamos de parecer más a personas sin Dios en su vida? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no sigues ejemplo de personas que tienen a Dios en su vida? ¿Por qué ponerte la ropa de esta manera, el gorro de esta manera, el caminar de esta forma, el hablar de esta manera, el pintarse de esta manera, el cortarse las cejas? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿A qué quieres parecerte? ¿Qué te lleva a? ¿Qué te motiva? ¿Qué hay de ti que se parece a un hijo de Dios? ¿Qué había en Rahab? Su fe y su obrar. Tu fe y tu obrar, ¿a qué se parecen? ¿A qué nos parecemos? ¿Con quién nos identificamos? Jóvenes que van a entrar a la universidad, vas a tener que decir, antes de ir, ¿con qué te vas a identificar? Jóvenes que van a empezar la escuela, que practican deporte, que tocan música, tienes que decidir ahora, ¿con qué te identificas? ¿A qué te pareces y a quién te pareces? Una regla básica. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Pregúntate eso. No si te cortas el pelo o no, o te lo dejas largo, te hace trenza. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Haría esto? ¿Se parecería a mí? ¿Obraría como yo? ¿Miraría como yo? ¿Se vestiría como yo? ¿Mostraría su fe como yo? Quiero animarte, hermana, hermano. Yo sé que se nos hizo un poquito largo, pero es tiempo, hermanos, de tomar estas verdades no como buenos cuentos, buenas ideas. Ejemplos de fe, testimonios de fe. Miramos para atrás. Tu fe se nota que eres hija, hijo de Dios. ¿Estás dispuesto a obrar aunque no lo veas en medio de la adversidad? Aunque no sepas lo que va a pasar. ¿Estás dispuesto a obrar por la fe en dependencia de Dios, pareciéndote a un hijo de Dios? Hijos de Dios. Espero, hermana, hermano, que seamos hijos de Dios y que parezcamos hijos de Dios también. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Señor, necesitamos obedecer su palabra por la fe. Señor, hay tantos atractivos o distractivos que nos llevan a ser y parecernos a personas que no tienen a Dios en su vida. Señor, que nuestra mente, nuestro obrar, nuestra forma de ser y de hacer las cosas muestren que somos hijos tuyos, Señor. En su nombre oramos. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias por este tiempo. Espero que el Señor les sostenga esta semana. Bien, muchas gracias, damos al pastor por la exposición de la palabra del Señor. Y vamos a pasar primero al tiempo de los avisos, recordar lo que tenemos como actividad de esta semana. Si no me equivoco, son solo 2 cosas. El miércoles tenemos reunión de oración a las 20 horas, les animamos a asistir. Anímense, hermanos, a estar ahí. Hay un bonito grupo que está orando los unos por los otros. Participe. Necesitamos la oración de los hermanos, necesitamos que estemos en comunión los unos con los otros. Participe en la reunión, como dije, los miércoles a las 8 por Zoom. Estamos partiendo puntualmente, así que le animamos a poder estar asistiendo. Además, estamos viendo un bello estudio de los Salmos
capítulos y vivencias de personas con las que nos podemos identificar, así que quedan cordialmente invitados. Miércoles a las 20 horas por Zoom, la reunión de oración, y la próxima semana, culto dominical, igual a las 10:30. Le animamos también a estar puntualmente a las 10:30. Nuestras visitas nos dejan el listón alto porque llegan puntuales. Tenemos también puntuales para recibir a nuestras visitas. Que no lleguen y esté vacía la iglesia. Entonces, animémonos, levantémonos temprano, hagamos el desayuno antes, pero tratemos de estar, como dije, 10:30. Ojalá antes, para también aprovechar de tener ahí un ratito de comunión. Creo que solo esos son los avisos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar al momento de las ofrendas. Les pido ahí que por favor atrás puedan ponerse de acuerdo para ver lo de las ofrendas. Y mientras vamos a cantar la alabanza A ti la gloria. Entonces le invito a ponerse en pie para cantar A ti la gloria mientras pasa la ofrenda, y después de la ofrenda le vamos a pedir a Santi Fornes que pueda estar orando por el final del culto y también por la ofrenda de hoy. Señor.
de hoy. Santi. Ya, preparémonos para orar, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por este día.